Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos no es que vaya a hacer otra vez el poncho, sino que quiero explicaros bien, porque muchas me lo habéis dicho, a ver la espiga y cómo poderlo hacer más grande, ¿vale? Yo os he dicho que la espiga son 20 puntos, son 12 lo que lleva, más 2 y 2, 4, que son los 2 puntos de varetas que tenemos aquí, más los 4 puntos que van cruzados, 2 y 2 en cada parte, con un total de 20 puntos, ¿vale? Eso es lo que lleva el dibujo de la espiga. Si vosotras lo quisierais hacer más pequeño, podéis quitarlo estos 2 y 2, 4 puntos, que 4 puntos en cada parte ya se nota, y entonces quedaría, ¿veis? Así. La espiga quedaría de esta manera, ¿veis? Para que os hagáis una idea. Entonces serían 4 y 4, 8 y 8, 16. O sea, 16 puntos menos. Si hemos puesto 76, pues serían 60 puntos los que tendríais que poner para empezar el cuello. Luego está la espiga solo. Si ya lo queréis hacer más pequeño, sería hacer la espiga solamente y luego ir añadiendo puntos si queréis. Bueno, yo os voy a hacer, va a salir la espiga con los gráficos, ¿vale? Con el patroncito. Cada punto, ¿vale? Os irá saliendo el patroncito que lleva. Ahora, en este vídeo. Deciros que lo voy a hacer con un tipo de lana más pequeña para que veáis también cómo queda el punto, ¿vale? No toda la espiga, no toda una espiga porque no la voy a hacer, sino para que veáis que lo podéis hacer más grande añadiendo puntos a los lados. Por ejemplo, estos son 20 puntos, ¿vale? Pues ahora vamos a ver cómo podemos añadir. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros queremos hacerlo, como os he dicho, más grande. Queremos añadirle puntos, los añadiremos a los lados, ¿vale? 20 serían 20, 1 y 1, 22, pues sabéis que son 22 por 4. Tendréis que hacer, porque son 4 partes. O 22, según lo que necesitéis vosotras aquí a los lados, ¿vale? O si queréis añadir 2, vamos a hacer uno de 24 puntos, para que veáis vosotras. Por ejemplo, para un poncho de 24 puntos en una parte tendríais que hacer 92 cadenetas, ¿vale? De todas maneras, siempre vosotros contarlo bien, medirlo. Yo voy a hacer una parte de 24 cadenas para que veáis más o menos cómo queda y lo que mide. Entonces 24 puntos en una lana de estas que yo utilizo, que son de 4 cabos, sobre unos 4 milímetros, trabajada con un 4, mide sobre unos 14 centímetros o 5 pulgadas y media, ¿vale? Y esto lo tenéis que dividir por 4, multiplicar por 4, perdón, que 14 por 4 serían 56 puntos, lo que mediría el escote. Eso vosotras lo medís, hacéis la prueba para que lo hagáis más grande o más pequeño, según ya os digo, como vosotras que haráis. Hacéis la parte, ponéis unas cadenas solamente y tenéis que multiplicarlo por 4. Entonces la primera vuelta la haríamos
toda de varetas. Levantaríamos 1, 2 y 3 varetas y en cada punto vamos a hacer un punto. Un total de 24. Para esta siguiente vuelta levantaríamos 3 cadenas, que sería una vareta, y haríamos los 2 puntos que hemos añadido en cada lado. Solamente 2, luego añadiremos otros 2 al final. 2 dobles varetas cruzadas, saltamos uno y en el siguiente, cogiéndolo por aquí delante, hacemos una doble vareta, 1 y 2, volvemos otra vez de nuevo, ¿vale? ¿Veis? Y cruzamos. Dos varetas, 1 y 2. Y ahora cogemos para triple, saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto, veis por aquí delante, atravesamos y cogemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora volvemos otra vez a coger para triple. Cruzamos por arriba, por aquí arriba, y llegamos al primero que hemos saltado. Uno, 2 y 3. Volvemos a repetir la jugada. Lo mismo que hemos hecho ahora, volvemos a hacerlo en esta primera vuelta, que llamamos de la espiga. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto volvemos otra vez a hacer 1, 2 y 3. Y ahora cruzamos hacia el otro lado, aquí, al primero que hemos saltado. Y hacemos lo mismo, 1, 2 y 3. Y las dos varetas. Terminamos con las dos dobles varetas cruzadas. Y luego volvemos al anterior que hemos saltado. Y dos varetas. En las cadenas también.
tenéis que luego multiplicarlo por 4 partes, como os he dicho al principio, ¿vale? Entonces ya tenemos la primera vuelta. Como habéis visto, os ha salido los gráficos como cada vez que cambiamos el punto. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Solo consta de 2 vueltas, es repetición, una tras otra, como os expliqué en el poncho. Vamos a hacer la segunda vuelta. Ahora, la segunda vuelta, como trabajamos en redondo, igual, que es lo que tenemos que hacer, nos vendrán así los puntos. Y haremos lo mismo, 1 y 2. 3 cadenas, 1 y 2 varetas. Las 2 dobles varetas cruzadas las 2 varetas, 1 y 2. Y ahora, como veis, os sale el gráfico que es recto, no tenéis que cruzarlo, tenemos que coger estos 3 puntos de aquí. Por delante, siempre. ¿Vale? Una. Madre mía, que me estoy haciendo un lío. 2. Y 3. ¿Vale? Ahora volveremos otra vez para triple. La espiga siempre la haremos con triple vareta y saltaremos aquí. He hecho 4. No, 2, 3. 1, 2 y 3. Y ahora volveremos para triple, pero en vez de cruzar por delante, veis que os está saliendo ahora el símbolo en rojo, es porque va a ir por debajo, por estos 3 de aquí, cogidos así. Uno, dos, a 2 y 3. Y 3. ¿Vale? Ahora estos los cogeríamos en recto igual. 1, 2 y 3. Las 2 varetas, 1 y 2, los 2 dobles puntos cruzados, que yo los he cruzado ¿vale? Y las 2 varetas.
¿vale? Pues así es. Que sepáis que podéis añadir 2 puntos en cada parte, uno y uno, ¿vale? Que si son 20, pues serían 22, uno y uno en cada parte, 22 por 4. 24 por 4, 26 por 4. ¿Vale? Que midáis bien el cuello, más o menos ya os he dicho lo que... Y eso ya con la medida que vosotras queréis podéis hacer. ¿Vale? Pues nada, espero haberlo... y sé que os está gustando y que lo queréis hacer con lana más fina, incluso que lo queréis hacer para niña. Y pues así lo podéis hacer perfectamente con esta lanita. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.